Bienvenido a un nuevo video de Administra Bien. En esta ocasión explicaré la creación de un diagrama de red para continuar con los conceptos de planificación en el campo de la administración de proyectos. ¿Qué es un diagrama de red? La respuesta corta es una representación gráfica de las actividades del proyecto y de las relaciones lógicas que se establecen entre ellas. Se los llama diagrama de red porque al realizarlos toman la forma de una red, con las actividades representadas como nodos, generalmente en forma de rectángulos, y las precedencias entre los nodos indicadas con flechas. El análisis de estas actividades y sus predecesoras y sucesoras son la base para generar el cronograma del proyecto completo. Pero antes de iniciar con la elaboración del diagrama de red, es muy importante contar con la estructura de desglose del trabajo, o EDT. La secuencia de documentos con los que debe contarse durante el desarrollo del cronograma son, en primera instancia, el enunciado de definición del alcance, después la EDT, que dará paso a nuestro diagrama de red, que a su vez permitirá generar el cronograma completo del proyecto. Veamos cómo diseñar el diagrama de red. Como mencioné anteriormente, la red se compone de nodos y flechas, y los nodos generalmente se representan como rectángulo. Los nodos indican las actividades a realizar. Recuerda que la red nos servirá para planificar el desarrollo de estas actividades. Cada nodo, al mismo tiempo, debe contener la información que describe la actividad. Esto es, nombre de la actividad, duración esperada, inicio anticipado, final anticipado, inicio tardío, terminación tardía. Además, deberá contener la holgura, que es el margen de tiempo del que se dispone ante un eventual retraso de la actividad. Esta información en conjunto nos servirá para identificar y planificar el desarrollo de cada actividad. Veamos un ejemplo. Imaginemos que debemos programar un proyecto cuyo inicio está planificado para el 2 de enero de 2017. También consideremos que los sábados y domingos son días inhábiles. Por lo tanto, esos días deben ser excluidos de la programación de las actividades. En la tabla se muestran las actividades que deberán realizarse en este ejemplo, así como sus predecesoras y sucesoras. Debido a que el proyecto no cuenta con una única actividad de inicio o de fin, debemos agregar las actividades inicio y cierre o fin como hitos de duración cero. Con esta información podemos empezar a diseñar la red con las actividades a realizar. El primer paso es dibujar el bosquejo de la red. Para ello, creamos todos los nodos y asignamos la duración para cada actividad que está establecida en la tabla que mostramos anteriormente. Por ahora, cada nodo contará únicamente con la información relativa a la duración de la tarea. El paso 2 requiere calcular las fechas de inicio anticipado y final anticipado. Para hacerlo, es necesario seguir tres simples reglas. Primera, si la actividad no tiene predecesoras, entonces el inicio anticipado será igual a la fecha de inicio o cero. Segunda, la fecha de final anticipado es igual a la suma en periodos de la fecha de inicio anticipado más la duración de la tarea. Para el caso del ejemplo, la fecha en la que inicia la tarea más los días que dura esta actividad. Tercera, si existen predecesoras para la actividad, entonces para calcular el inicio anticipado, tomar la mayor fecha de final anticipado de las tareas predecesoras. Es decir, si la actividad solo cuenta con una actividad predecesora, entonces esa fecha final será la fecha inicial de la actividad. En el caso de existir más de una predecesora, se tomará la fecha final mayor y se asignará como fecha de inicio. Calculemos cada una de las fechas para nuestro ejemplo. Debemos revisar nuestra tabla con las duraciones de cada actividad y apoyarnos en un calendario para determinar los días hábiles del proyecto. Observamos que los días 7, 8, 14 y 15 del mes no serán laborables. Por lo tanto, será necesario excluir estos días de nuestra programación. Por supuesto, solo hemos considerado los días que se ajustan al tiempo de duración de nuestro proyecto. Con esta información podemos armar una pequeña tabla con el detalle de los días que se elaborará en el proyecto. Observa que he numerado del 1 al 8 los días laborables. Ahora sí estamos en condiciones de calcular las fechas de inicio anticipado y final anticipado. Utilicemos nuevamente la tabla con las actividades y su duración. Nos servirá para calcular las fechas de inicio y final.
Como la actividad de inicio es un hito de duración 0, su fecha de inicio será la fecha de inicio del proyecto, es decir, el 2 de enero, y su fecha final la misma. La actividad A iniciará también el día 2 de enero, porque su predecesora tiene una duración 0. Para la fecha de final anticipado, sumamos la fecha de inicio anticipado más la duración de la actividad A, y el resultado es 3. El día 3, de acuerdo a la tabla anterior, es el 4 de enero. Para la actividad B, la fecha de inicio anticipado también es el 2 de enero, ya que su predecesora es la tarea inicio, con una duración de 0. La fecha de final anticipado se obtiene sumando 0 más 2, que es la duración de B, y resulta el día 2, que equivale al 3 de enero. Todo el día 2 y el día 3 se llevará a cabo esa actividad. En la actividad C, la fecha de inicio anticipado es igual a 2, es decir, el valor de la fecha de final anticipado de la actividad predecesora, en este caso B. Convertido a fecha, inicio anticipado es igual al 4 de enero, por lo que la actividad B termina el 3 de enero y no quedaría más tiempo libre para desarrollar una nueva actividad. Para el valor del final anticipado, sumamos el inicio anticipado más la duración, es decir, 2 más 2 y obtenemos 4. En términos de fecha sería el 5 de enero, porque la actividad se desarrollaría todo el día 4 y el día 5. La actividad D iniciaría el día 4, porque ese día es la fecha de final anticipado de la actividad predecesora. En términos de fecha sería el día 6 de enero, y como tiene una duración de un solo día, la fecha de final anticipado sería también el 6 de enero. La actividad E tiene como predecesoras a la actividad A y la actividad D. Por lo tanto, tomaremos la fecha de final anticipado con mayor valor. En este caso sería el día 5, que es la fecha de final anticipado de D, porque la regla dice que en estos casos deberemos tomar la mayor de todas esas fechas. Dado que la actividad dura 2 días, entonces la fecha de final anticipado sería 5 más 2 igual a 7. En términos de fecha, la fecha de inicio anticipado sería el 9 de enero, porque no se elabora los días 7 y 8. Y la fecha de final anticipado sería el día 10, ya que se trabajaría todo el día 9 y el día 10 para completar los 2 días de duración. Por último, el cierre, con una duración de 0, tomaría como fecha de inicio anticipado la fecha final de E y para la fecha de final anticipado la misma fecha, ya que es 0 su valor de duración. Ahora debemos trasladar esas fechas al diagrama de red que estamos diseñando. El paso número 3 es calcular el inicio tardío y el final tardío de cada actividad. Para ello, seguiremos 3 simples reglas. Primera, si la actividad no tiene otras actividades sucesoras, es decir, que sigan después de ella, entonces su final tardío será igual a su final anticipado. Segunda, el inicio tardío es igual al final tardío menos la duración de la actividad. Tercera, si se tiene actividades sucesoras, entonces el final tardío será igual al menor de los inicios tardíos de las actividades sucesoras. Es importante recordar que el cálculo del inicio tardío y el final tardío debe hacerse leyendo el diagrama de derecha a izquierda. Por lo tanto, iniciaremos con la actividad de cierre, ya que es la última actividad del proyecto. Como cierre no tiene actividades que le sigan, entonces el final tardío será igual al final anticipado, en este caso 10 de enero. Como el inicio tardío es igual al final tardío menos la duración, en este caso 7 menos 0 igual a 7, entonces el inicio tardío será igual al final tardío. En el caso de la actividad E, que es la actividad anterior, recuerda que vamos de derecha a izquierda, dado que su actividad sucesora es el cierre, entonces el final tardío será igual al inicio tardío del cierre, es decir, el 10 de enero. El inicio tardío deberá ser igual al final tardío menos la duración, es decir, 7 menos 2 igual a 5, lo que en términos de fecha sería el 9 de enero. Para completar el diagrama, con las fechas de inicio tardío y final tardío de cada actividad, debemos seguir la misma lógica. Para la actividad D, debido a que tiene una única sucesora, su final tardío será igual a la fecha de inicio tardío de E, es decir, 9 de enero. Pero como las actividades ocupan todo el día para ser completadas, entonces D debe ser completada el día laboral anterior, o sea, el 6 de enero, porque el 7 y el 8 son sábado y domingo.
Su inicio tardío será igual al final tardío menos la duración, en este caso 5 menos 1, igual a 4, que en términos de fechas sería el 6 de enero. La actividad C tiene como una única sucesora a la actividad D, por lo tanto su final tardío será igual al inicio tardío de D, es decir, 6 de enero, pero como debe completarse un día anterior, sería el 5 de enero. Su inicio tardío sería igual al final tardío menos 2, que es la duración de la actividad, lo que sería en términos de números de días, 4 menos 2 igual a 2, y en fechas, el 4 de enero. La actividad B toma su valor de final tardío de su sucesora C, de tal modo que el final tardío quedaría el 3 de enero, y el inicio tardío sería 2 menos 2 igual a 0, es decir, el 2 de enero. El final tardío de la actividad A sería el inicio tardío de E, que es su única sucesora. Entonces, el final tardío sería igual al 6 de enero y el inicio tardío sería 6 menos 3 igual a 3, que en fecha equivale al 4 de enero. Por último, la actividad de inicio tiene dos sucesoras. Debe tomar la menor de las fechas de inicio tardío de ellas. Recuerda que en número de días, el final tardío de A es igual a 3 y el de B es igual a 0. Por lo tanto, tomaremos B. Entonces, el final tardío de la actividad de inicio, dado que tiene una duración 0, será la misma que B, es decir, el 2 de enero. Del mismo modo, como su duración es 0, el inicio tardío será el 2 de enero. Con esto, hemos completado el cálculo de las fechas de nuestro diagrama de red. En el paso 4, tendremos que calcular las holguras de cada actividad, o sea, el margen de tiempo con que se cuenta ante un eventual retraso de las actividades. A través de este valor, podremos determinar las rutas críticas del proyecto. Para calcular la holgura, podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos siguientes: final tardío menos final anticipado o inicio tardío menos inicio anticipado. Su uso es indistinto. Usando la tabla de número de días, podremos calcular fácilmente los valores para las holguras de las actividades. Utilicemos los números de días para el final tardío de cada actividad, así como los números para el inicio tardío. Ahora, podemos hacer una resta para cada actividad, de modo que las holguras queden calculadas rápidamente. Traslademos la información al diagrama de red. Ya tenemos información suficiente para el siguiente paso. En el último paso, debemos determinar las actividades críticas. Esto nos servirá para identificar la ruta o rutas críticas del proyecto. Las actividades críticas son aquellas que, en caso de retrasarse, provocarían un retraso de la misma magnitud en el tiempo de finalización del proyecto. Por lo tanto, las rutas críticas señalan el camino entre el inicio y el final del proyecto, donde todas las actividades son críticas. Una condición para que una actividad sea considerada como crítica es que tenga una holgura igual a 0. Observa que en el diagrama he resaltado las actividades críticas con rojo. Ahora, es posible determinar la ruta crítica del proyecto. He señalado la ruta crítica con flechas rojas, es decir, el camino entre las actividades con holgura 0 uniéndolas con las flechas resaltadas en el color rojo. Por lo tanto, la ruta crítica comprende las actividades inicio, B, C, D, E y cierre. De modo que hemos identificado la ruta crítica de nuestro proyecto, es decir, aquel camino entre el inicio y el final donde no debemos permitir ningún retraso porque la fecha de entrega final del proyecto se vería retrasada. Con esto hemos completado este pequeño tutorial para el diseño de diagramas de red. Si te ha gustado el video o si te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo. También te invito a visitar mi sitio web en administrabien.com, donde encontrarás más información interesante sobre el mundo de la administración.